al mediodía una hora específica donde para nosotros no vamos a poder. Bueno, quería contarles que esta semana visité el CEPI, que es el Centro Espacial Punta Indio, en Pipinas, en el partido Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. La verdad estuvo increíble. Esto fue una visita en enero de 2023, así que si en algún momento más adelante ven este video, van a poder saber cómo estaban las cosas por estas épocas. Pero bueno, para entender un poco por qué en Pipinas, en el medio de la provincia de Buenos Aires, cerca de la bahía de San Borondón, hay un centro espacial, que es algo bastante llamativo y mucha gente quizás no lo sabe. Tenemos que entender un poquito la historia de dos cosas. Por un lado, la historia de Pipinas como pueblo y por otro lado, la historia del proyecto Tronador. Así que si quieren les cuento un poquito de eso. Para empezar, lo que es la historia de Pipinas. Es un pueblo que tiene ya más de 100 años, pero que básicamente su historia y su boom y su desarrollo fue a partir de los años 30, con una cementera y hacía cal y cemento, que se llamaba Corsemar, aprovechando la conchilla que había en esa zona. Recordemos que si bien está muy cerca del río de la Plata y es un río de agua dulce, por la característica de estar muy cerca de la bahía de San Borondón y muy cerca de lo que es el agua salada, hay como una especie de naturaleza, digamos, medio mezcla entre lo que es agua de mar y agua de río. Así que era una zona ideal para el desarrollo de esa actividad cementera y calera. Esa fábrica Corsemar creo que llegó a ser la más grande de Argentina en cuanto a cemento, o sea, produciendo hasta, no sé si 2.000 toneladas por día, es una bestialidad, y trasladaban todo eso por ferrocarril hacia el norte. Creo que era el ramal Roca. Y después, en la década del 70, ese ramal cierra, empieza un poco como la decadencia del pueblo. Después, a partir de lo que fue la década del 90, se le quitan los subsidios al combustible que era necesario para producir el cemento y la cal. La fábrica pasa de básicamente algo así como 300 empleados a menos de 30, y todo ese desarrollo del pueblo que dependía de la fábrica. Recordemos que una fábrica importantísima, prácticamente la única fábrica del pueblo. Habían desarrollado el hotel, habían desarrollado una iglesia, habían desarrollado un club, todo para, como créditos para que los empleados compren sus viviendas. O sea, era un montón digamos, la espina dorsal del pueblo. En la década del 90 les quitan ese subsidio y bajo muchas dificultades económicas la fábrica la compra Loma Negra, que empieza con todo un proceso bastante duro, digamos, de medio de la época neoliberal, de empezar con despidos masivos, empezar a retirar retiros voluntarios. Y bueno, esa fábrica desde el año 91 que empieza a trastabillarse, y ya en el año 2001, antes de la crisis de diciembre del 2001, pero más o menos en mayo, la fábrica cierra definitivamente, lo cual ya no era una sorpresa, pero no dejó de ser un golpe letal para el pueblo, que como les decía, tenía en ese momento creo que unos 3.000 habitantes y bajó a 1.200, o sea, prácticamente la tercera parte, incluso con un 65% de desocupación en el pueblo. O sea, Pipinas realmente la pasó muy pero muy mal. Así que bueno, eso es con respecto a la historia de Pipinas, si quieren, hasta el año 2001. Ahora vamos también, alrededor de esas épocas, hay algo muy interesante que surge de la CONAE. Recordemos, CONAE, Agencia Espacial Argentina, agencia del ámbito civil, se crea en el año 91, y durante los primeros años, y de hecho hasta el día de hoy, sigue siendo muy fuerte para CONAE todo lo que tiene que ver con construcción, o sea, diseño, manufactura y operación de satélites, grandes satélites como fueron los ARSAT, bueno, los SAOCOM, que siguen operativos. O sea, un montón de satélites, y de hecho hay algunos más que se van a venir y ya hablaremos de eso. Pero una de las patas fuertes que faltaban, por no decir la única, era la parte del lanzamiento, ¿no? Contar con medios propios de lanzamiento. De hecho, la CONAE al día de hoy sigue dependiendo de terceros para lanzar, en particular socios europeos o estadounidenses, como puede ser el caso de SpaceX o Arianespace en la Guyana francesa. Entonces siempre eso fue un tema, por un tema de soberanía, por un tema digamos, de que se les paga mucho dinero para lanzar esos satélites, y también, como les decía, soberanía más que nada en cuanto a poder realizar el ciclo completo espacial de diseñar, construir, lanzar y operar un satélite de manera 100% independiente,
por una cuestión que tiene que ver con, digamos, un mercado espacial que tiene un montón de componentes políticos y que en distintas situaciones políticas puede hacer que algunos de estos actores, por ejemplo, no quieran lanzar tus cargas. Entonces tiene mucho sentido ese componente de lanzador argentino, lanzador soberano, y ahí surge alrededor de los primeros años de este siglo el proyecto ISCUL, que es Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas. Básicamente en ese programa ISCUL, que hay distintos componentes, la parte más importante es el que se llama Proyecto Tronador, que es el nombre que se le dio al futuro lanzador argentino de la CONAE. Entonces, en ese contexto, digamos, del Proyecto Tronador hubo como varios intentos, pero si se quiere los más recientes fueron entre los años 2014 y 2017 los lanzamientos del VEX-1A, el VEX-1B y el VEX-5A. Acá les paso un poquito algunos videos de cómo se vieron algunos de esos lanzamientos. Como verán, esos lanzamientos tuvieron distintos grados de éxito, no todos fueron exitosos, pero sí se aprendió un montón. Y hay que entender que ese programa, ese comienzo del programa Tronador con los primeros lanzamientos, fue, digamos, a través de esos lanzamientos VEX-1, VEX-2, VEX-1A, VEX-1B, VEX-5A. Ese VEX se refiere a vehículo experimental, ¿no? V corta EX, vehículo experimental, que de alguna manera tenían eso, ¿no? Era simplemente lanzar un cohete no para llegar a órbita y de hecho en muchos casos a alturas relativamente bajas, pero para poder probar, por ejemplo, sistemas de guiado y control, sistemas de turbobomba, sistemas de gimbal, o sea, distintos mecanismos, distintos subcomponentes que se podían llegar a necesitar eventualmente cuando se desarrollaran los vehículos más grandes. Esto, como les decía, fue entre los años 2013 y 2014 el desarrollo y el último lanzamiento del VEX-5 ya en el 2017 en el gobierno de Macri. Pero menciono el tema de Macri porque es importante. Como les digo, el programa espacial siempre tiene un trasfondo político muy importante. En el año 2013-2014 todo esto surge digamos, muy a pulmón dentro de la Universidad de La Plata. De hecho, no había ningún tipo de instalación de la CONAE donde fabricar estos cohetes VEX-1A y VEX-1B, con lo cual se empezaron a fabricar en un espacio prestado por la Universidad Nacional de La Plata, con mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo se estaba buscando un lugar más definitivo donde establecer a este emprendimiento, ¿no? Y ahí surge también esta empresa Veng, que tiene que ver con la sigla, creo que es Vehículo Espacial de Nueva Generación. La empresa Veng, y a veces uno confunde, bueno, ¿qué es Veng? ¿Qué es CONAE? Lo explico un poquito. La empresa Veng es una empresa pública, es decir, es una empresa del Estado, así como, digamos, los ferrocarriles o Aerolíneas Argentinas. Bueno, esta empresa es una empresa del Estado. El mayor accionista de la empresa es, de hecho, la CONAE, pero bueno, la idea de la empresa Veng es que, entre otras cosas, porque también operan satélites, pero entre otras cosas se dedican a efectivamente la construcción de estos vehículos espaciales, que son los que después, digamos, va a operar y lanzar en el ámbito de la CONAE. Así que a veces es medio confuso qué es Veng, qué es CONAE, pero bueno, básicamente Veng estaba buscando, o la CONAE y Veng estaban buscando un lugar donde establecer un hangar, por así decirlo, alguna fábrica de cohetes cerca de uno de los sitios de lanzamiento que ya estaban desarrollando ahí en la bahía de San Borombón. Entonces surge gran fábrica de Corsemar, que estaba en Pipinas, como les decía, abandonada desde el año 2001, y se expropia. Finalmente, en el año 2014 empiezan las tareas de limpieza, desmantelamiento y, bueno, demolición de algunas de las partes que no se necesitaban, así que
recordemos, año 2013, 2014, años de mucha actividad, se habían lanzado 2 cohetes, se estaban armando los bancos de pruebas, se estaba demoliendo y armando el centro de Punta Indio donde se iban a fabricar los cohetes, y en el año 2015, cambio de gobierno, cambio de símbolo político, pasa a asumir el gobierno de Macri, que no le daba el mismo nivel de importancia a la CONAE, de hecho reduce drásticamente los fondos, y la CONAE tenía que elegir de alguna manera entre seguir desarrollando satélites o apostar al proyecto Tronador. En ese caso, la CONAE optó por lo primero y decidió enfocar los fondos principalmente a terminar los satélites SAOCOM, que ya estaban muy avanzados. Entonces, el programa Tronador básicamente quedó frenado. Ahí uno diría, bueno, pero hubo este lanzamiento en el 2017, que es pleno gobierno de Macri. Sí, es correcto, porque ya estaban las partes y se estaba fabricando, pero no hubo un desarrollo o un impulso con fondos para seguir creciendo en lo que venía después de ese VEC 5, ¿no? Entonces, si bien había algunas cosas para hacer, porque se estaba empezando a construir el centro espacial en Pipinas, el CEPI, el de la fábrica Corsemar, se empezaron a instalar, por ejemplo, algunas de las soldadoras, que ahora les voy a contar un poquito, y había, digamos, cosas con las que mantenerse ocupado, porque es maquinaria muy grande que había que terminar de traerla a la Argentina, instalarla, ponerla en funcionamiento, y es algo que ahora les voy a contar, pero no es para nada sencillo. Pero bueno, fueron unos años difíciles para Beng y para CONAE, porque mucha de la gente que estaba trabajando al ver el cambio, digamos, político, que esto ya no se le daba prioridad y demás, se fueron del país, o se fueron a empresas privadas, o se fueron a hacer otras actividades. Pero bueno, en el año 2019, de vuelta cambio político, asume Alberto Fernández, y no inmediatamente, porque hubo pandemia de por medio, pero sí, digamos, el año pasado, en el 2022, hubo una conferencia de prensa importante donde se anunció de alguna manera como el relanzamiento de este programa Tronador, ya con otra serie de configuraciones para los vehículos. Ahora les voy a contar un poquito de eso, pero de vuelta, digamos, años de mucho impulso, si se quiere, este año 2022 y este 2023 que está arrancando, para un programa espacial que tiene, finalmente se puede decir, fondos asignados, un presupuesto que obviamente uno siempre quisiera que fuera más, pero es un presupuesto importante que está asignado, tiene una plantilla de personal que de vuelta algunas de las personas se lograron traer o se contrataron otras personas, y sobre todo planos de construcción de esta nueva generación de cohetes que ya están convergiendo, y técnicas de fabricación que ya se están poniendo a prueba para ir llevando todo eso hacia el granito, que es justamente esa idea de ver nuevamente un vehículo argentino en una rampa de lanzamiento, que, spoiler alert, ya les cuento, falta paciencia, no va a ser pasado mañana, pero bueno, todo conduce hacia ahí. Así que les cuento un poquito más. Como les decía, hay una nueva generación de desarrollo del programa Tronador, que básicamente cuenta con 3 grandes hitos o 3 grandes vehículos que se van acercando hacia el vehículo operativo final. El primer vehículo, el primer hito, y los nombres son medio trabalenguas, así que bánquenme en esta, es el T270. T2 por Tronador 2, se le pone un guión, 70. 70 se refiere al diámetro de los tanques o al diámetro del vehículo, que es lo mismo. Entonces, imagínense que es un vehículo, para quienes conocen, un poco más pequeño que el Electron de Rocket Lab. Es un vehículo que igual va a ser suborbital, es más que nada un vehículo de prueba, aunque probablemente se lo va a lanzar unas 4 veces, con lo cual quizás en alguna de las pruebas más adelante se les puede llegar alguna carga útil para hacer quizás algún experimento en microgravedad y demás, pero no es un vehículo que vaya a orbitar, aunque sí llegaría al espacio. El siguiente paso a ese es un vehículo un poco más ambicioso que se llamaría T2 150, o sea, Tronador 2 150 por 150 centímetros de diámetro, o sea, 1,5 metros, ya es un vehículo de un porte más importante, aunque seguiría siendo un vehículo suborbital, y el principal objetivo de ese ya es probar el motor definitivo, que es el que va a impulsar el vehículo definitivo, pero en una configuración donde volaría un único motor. Y el
vehículo final, aunque esto seguramente evolucione, pero el vehículo que ya sería operativo y orbital es el T2-250, que ya tiene 2,50 metros de diámetro, o sea, tiene el tamaño, digamos, casi de un colectivo, para que se den una idea, más o menos el diámetro, es un importante bicho, y ya llevaría varios motores, ¿no? O sea, ya es un vehículo mucho más potente, podría llegar a llevar hasta 500 a 750 kilos de carga a una órbita, digamos, de unos 600 kilómetros de altura. O sea, estamos hablando de un vehículo muy, pero muy ambicioso que ojalá se pueda llegar a eso. Pero bueno, hay varios pasos para llegar a eso y básicamente las tres grandes cosas que necesita un cohete son la estructura, o sea, todo lo que es tanques, toda la parte hidráulica y demás. Después la segunda parte es el motor, justamente, porque sin el motor eso no va a ningún lado. Y la tercera es todo lo que tiene que ver con el guiado y control, ¿no? Lo que son la parte electrónica, los sensores, la telemetría, la parte de radio, el software. Así que bueno, básicamente en Pipinas lo que se está desarrollando es lo primero, o sea, la parte estructural, que son los tanques principalmente, todo el interstage, las cofias, las distintas componentes que hacen a la estructura del cohete. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, para empezar, están directamente apuntando al vehículo, al T2-250. O sea, todo lo que están viendo ahora, todas estas imágenes y todos estos galpones que yo visité, tienen prototipos que ya son de 2,5 metros de diámetro. ¿Por qué? Pues les pregunté, pero ¿por qué se están enfocando en lo tercero, ¿no? Suena como construir una casa empezando por el techo, es medio raro. Pero me dicen, mira, para el vehículo de T270 ya tenemos un montón de socios, incluso tercerizados, que nos están fabricando las partes y por el tamaño que tienen, las técnicas de fabricación son mucho más sencillas. Se pueden incluso, por decir una cosa, si vos querés hacer el domo de el lomo del casquete, ¿no? Que es la parte redondeada de uno de los tanques, la podrías directamente hacer de un bloque sólido de aluminio y la vas torneando hasta que llegás al objeto final. No es la técnica más económica, pero se pueden hacer de esa manera, con lo cual se lo dieron a tercerizar y hay empresas que ya están trabajando en eso. Ellos se están enfocando directamente en la fabricación y en desarrollar las técnicas de fabricación para el vehículo de 250, o sea, el de 2,50 metros, que sí es mucho más complejo de fabricar. De hecho, la maquinaria se trajo desde Seattle, en Estados Unidos, maquinaria importantísima y enorme. Es difícil de transmitir la escala que tiene esa máquina y es una máquina específicamente diseñada para fabricar este tipo de tanques. Con lo cual, para básicamente lo que están haciendo es tratar de tener, mientras avanzan estas empresas en el T270, incluso en componentes del T2-150, ya tener listas todas las técnicas de fabricación para el T2-250, que como van a ver en un rato, falta todavía para eso, pero bueno, ya se va avanzando y se tienen todas las técnicas ya mucho más aceitadas. ¿Y a qué me refiero por estas técnicas? Básicamente, la principal de ellas es la que se llama soldadura FSW, por Friction Stir Welding, que es básicamente una soldadura muy específica para aluminio, que es lo que se usa para estos tanques. Son tanques estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Que se construye el tanque primero como una serie de anillos. Después los anillos se van soldando y se va armando como una especie de tubo y después se les ponen los dos casquetes, que son las partes redondeadas como domo en las dos puntas. Con eso se arma un tanque, por ejemplo, para el combustible y después se necesita otro para el oxígeno líquido. Y esos tanques, además de ser los que sostienen ese oxígeno líquido o ese combustible, son la estructura del cohete. O sea, no es como un auto que tiene una chapa y después adentro un tanque de nafta. Es como que directamente las paredes del tanque son las paredes del cohete. Esto no es algo único del tronador, de hecho es algo que la mayoría de los cohetes modernos se fabrican de esa manera, pero requiere que cuando vos soldás todas esas partes, las propiedades del aluminio no se degraden, porque si vos soldás, y quienes trabajaron en soldadura esto seguramente lo saben mejor que yo, cuando vos soldás un material lo sometés a tanto estrés en cuanto a temperatura y presión y demás, que después se vuelve más frágil o pierde la elasticidad o pierde distintas de las propiedades. Entonces,
lo interesante de la técnica del friction stir welding es que vos podés soldar una soldadura que queda casi como el material original. O sea, de hecho no se adiciona ningún tipo de material, no es como las técnicas de soldadura donde vos le vas agregando material adicional, sino que simplemente con el material que hay se lo transiciona a un estado medio casi líquido, y eso después cuando se enfría queda ya en ese estado final. Me dicen que aproximadamente se mantiene entre un 80 y un 85% de las propiedades del material original, que es realmente un montón, y eso es lo que permite que ese material de aluminio resista después ser la estructura del propio cohete. Es un aluminio que tiene un espesor bastante interesante, creo que era unos 3 milímetros, o sea, es mucho más rígido que el de una latita de gaseosa o incluso el de una ventana de aluminio, de carpinterías de aluminio, si han visto, y es de hecho un aluminio especial que se le suele llamar aluminio space grade o aluminio de grado espacial, que de hecho en Argentina no se produce. Eso es uno de los aspectos que hace que este proyecto tenga un costo importante, que es que todo ese aluminio se tiene que traer desde Estados Unidos. Así que bueno, como les decía, de Estados Unidos o de distintos lugares, pero bueno, justo en Argentina no hay. Como les decía, una de las partes más difíciles de fabricar es los casquetes, que son estos domos que van a los costados de los tanques, o arriba y abajo cuando están en posición final, y estos domos se fabrican uniendo una serie de gajos, y esos gajos tienen que tener una geometría muy específica, al milímetro prácticamente, y son tan complejos de fabricar que el único lugar de Argentina que los puede fabricar hoy en día es la FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, y esa fábrica de hecho tiene es proveedora hoy de esos gajos, que ahí pueden ver cómo llegan embalados muy prolijamente, y justo cuando yo estaba ahí había una serie de técnicos que estaban desembalando los gajos, midiéndolos para asegurarse que estén bien en cuanto a sus dimensiones y pasándolos a una serie de anaqueles especialmente diseñados donde los mantienen, supongo yo, en posición vertical para que no se deformen, para que no se pandeen. Y después esos gajos se unen con la técnica de soldadura esta de friction stir welding. Hay 3 estaciones de soldadura, pero la máquina que suelda está en un riel y puede ir en cualquiera de las 3 estaciones, porque realmente la parte más cara de la máquina es el eje de soldadura, que básicamente gira unas 800 revoluciones por minuto, y con ese giro va generando el calor que produce la soldadura. Es increíble porque uno dice 800 revoluciones por minuto y no es tanto. De hecho, 800 revoluciones por minuto es un lavarropas normalito. Hay lavarropas que incluso van más rápido que eso, y comparado al motor de un auto que puede llegar a 6.000, 7.000 o muchas más revoluciones. Pero bueno, imagínense 800 RPM cuando eso toca el metal y se mete dentro del metal, porque se llega a meter dentro. Tiene que generar un torque importantísimo para poder mantener esa velocidad incluso adentro del metal. O sea, si ustedes estuvieron taladrando algo, incluso una chapa finita, se dan cuenta que cuando taladran, en el momento en el que están taladrando y entran dentro del material, la velocidad del giro se vuelve mucho más reducida. Para poder mantener esa velocidad y sentir como el famoso estoy taladrando manteca, necesitas mucha potencia. Y bueno, esos son unos motores importantísimos que tienen el componente gigante que se ve ahí en las imágenes. Tiene fácil 7-8 metros de altura, todo para hacer girar ese puntal. Pero bueno, eso está en un riel, y ese riel permite que esté en una de las 3 estaciones de soldadura, con lo cual, bueno, es un factor limitante. Pueden estar soldando en alguna de las 3 y no en todas, pero bueno, una de las estaciones permite soldar domos, formas de domo, tipo los casquetes. Otra de las estaciones permite soldar linealmente, ¿no? Vertical. Eso, por ejemplo, si vos tenés una chapa de aluminio, la podés unir y ahí haces la soldadura vertical y te queda un anillo, un segmento de tipo anillo. Y después tienen otra estación que permite soldar en forma circular, o sea, puede ir girando la parte de manera circular y hace una soldadura que puede, por ejemplo, servir para unir 2 anillos, o 3, o 4, o 5, e ir formando el tubo, y también para soldar el casquete final, que es el domo que va en las puntas. Algo interesante es que una vez que terminan de soldar el tanque completo,
tienen que retirar parte de la máquina que queda dentro del tanque y que lo sostiene. Entonces es muy interesante que una persona se tiene que meter por un agujero que le dejan al tanque, un agujero que tiene más o menos 1 metro, y esa persona se mete, tiene que ser una persona muy menuda, se mete por adentro de ese agujero, se mete dentro del tanque, tiene que desarmar un montón de andamiaje que queda dentro del tanque y después retirarlo por ese mismo agujero de 1 metro. Así que es algo muy interesante. Seguramente cuando empiecen a ensayar ese tipo de soldaduras vamos a ver ojalá algún video de Ben donde se pueda ver cómo hacen esos trabajos desde adentro del tanque. Pero bueno, es algo muy interesante. En ese galpón hay unas grúas enormes de 10 toneladas que también permiten mover las piezas de una parte a otra. Y también había unos tornos CNC que, si bien no estaban funcionando, aunque a la tarde sí había uno que habían dejado en funcionamiento, son impresionantes, ¿no? Y para quienes les gusta el tema de tornería y demás, la verdad que ver esas máquinas se te hacía agua a la boca. Pero bueno, todo esto para formar la estructura de aluminio, ¿no? Que son los tanques. Que imagínense que va a haber 2 tanques en la primera etapa y otros 2 en la etapa superior. Pero esos 2 tanques después tienen que unirse. Para eso también había en la fábrica una pieza, prototipo, una especie de pieza experimental que era hecha en fibra de carbono, o sea, un material no muy distinto al que se utiliza, por ejemplo, en algunos de los autos de carrera o en las piletas de natación que se hacen en fibra de carbono. Y con ese material de fibra de carbono, que era bastante grande, también 2,5 metros de diámetro y probablemente unos 4 metros de largo, es el que va a ser lo que se denomina el interstage, o sea, entre una etapa y la otra, y también el intertank, que es entre un tanque y otro, con lo cual se reduce el peso porque, digamos, si bien la fibra de carbono tiene muchas propiedades estructurales muy buenas, es muy liviana. Y esa fibra de carbono, de hecho, es la técnica de fabricación que usan en Rocket Lab para los cohetes Electron y se usa mucho en la tecnología espacial. Las cofias no los pregunté, pero creo que también van a ser en fibra de carbono, y lo que sí me comentaron es que ya tienen tecnología desarrollada para los componentes pirotécnicos que van a abrir las cofias. Y de hecho uno de los edificios ahí de Corsemar, de la ex cementera, lo están evaluando convertir en una zona de pruebas para la apertura de cofias, que es un lugar donde tienen que estar muy acolchonado para poder justamente probar la apertura de cofias y que caigan y que no se rompan, ¿no? Que puedan caer en un lugar acolchonado. Así que nada, un montón de cosas muy interesantes, pero bueno, eso es con respecto a la parte estructural de los vehículos. Después, lo que tiene que ver con la propulsión, los motores. Los VEX 1A, VEX 1B y VEX 5A utilizaban tecnología de combustibles hipergólicos. Estos son combustibles que son básicamente 2 sustancias que cuando se las combina ya automáticamente entran en combustión. A diferencia quizás de, por ejemplo, el queroseno y el aire, que pueden estar uno al lado del otro y si no hay chispa no se encienden. Bueno, los hipergólicos en cuanto se tocan revientan y hacen combustión. Entonces tienen un montón de propiedades muy buenas porque no se necesitan sistemas de ignición ni nada, pero son muy tóxicos, son cancerígenos, tienen un montón de dificultades para trasladarse, son difíciles de conseguir, no se producen en Argentina. Entonces había un montón de dificultades, así que un poquito la gente acá de Beng, en este caso Pablo Ollar, que es el gerente a cargo del programa, nos cuenta un poco sobre los motivos de por qué pasaron a utilizar una nueva tecnología de propulsión. Hola gente, estamos acá con Pablo Ollar, gerente de acceso al espacio acá en Beng, donde se fabrican los cohetes para CONAE en el Centro Espacial Punta Indio en Pipinas. Contanos un poquito la maqueta, que ahora estamos viendo las imágenes, la maqueta que está ahí, un poquito de historia, de dónde viene y un poquito el motor que se ve ahí también. Bueno, es una maqueta que partes han sido utilizadas del VEX 1, VEX 1A, VEX 5, VEX 1B. El motor que tiene es un motor de unas 3 toneladas de empuje, es áptico ablativo, usa propelentes hipergólicos, que nunca se utilizaba en este momento, ácido nítrico y grasina. Un motor operativo que funcionó y que bueno, seguramente van a poder ver que está un poco golpeado. Que bueno, porque se usó y también se utilizó en los lanzamientos, que después se pudo recuperar. Buenísimo. Y un poquito, ¿por qué se cambia esa tecnología, digamos, de hipergólicos a la generación actual, que si entiendo bien está basado en queroseno? El LOX queroseno se utiliza actualmente.
tiene muchas ventajas usar LOX querosén comparado con ácido nítrico de grasina. Lo principal es que son cancerígenos, son ácidos, son muy caros, no se producen en el país, hay que importarlo, el almacenaje es complicado. Entonces el oxígeno líquido y querosén son propelentes que se consiguen acá en el país, se producen en el país y son mucho más seguros en la utilización. Está bien. ¿Y en qué estado de avance se podría decir que está, digamos, hoy en día? ¿Cuáles son los hitos que hay para llegar a las lanzadoras orbitales ya operativas? Bueno, primero, como vemos acá al fondo, que es el desarrollo de los tanques, el desarrollo del propulsor, que son las tecnologías clave y más importantes, el desarrollo de la navegación y del control, y bueno, todo el resto de los subsistemas que tienen que acompañar al lanzador. Son los procedimientos que tenemos que llegar. Previo a eso, el lanzamiento del P-270, es un vehículo más chico, suborbital, que es para seguir desarrollando la tecnología fundamentalmente del propulsor. Y todo lo que vemos acá atrás, esos soldadores y esos casquetes son para el de 250, ¿no? Son para 2,5 metros de diámetro, soldados por una tecnología especial que se llama soldadura por fricción, la TSW, y bueno, esta soldadura rara, difícil, y la que estamos desarrollando actualmente. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, de nada. Así que bueno, como decía Pablo, el sistema de propulsión no va a ser basado en hipergólicos, sino en querosén y LOX, ¿no? LOX siendo el oxígeno líquido que va a temperaturas muy bajas. Así que bueno, muy, muy interesante cómo se da ese cambio. De hecho, decía de paso, el querosén y el oxígeno líquido son una tecnología muy probada en la industria aeroespacial y yo celebro ese cambio. Creo que es un cambio positivo ir hacia una tecnología más estándar. Obviamente más adelante se pueden experimentar con otras cosas como el caso del metano o otras tecnologías, pero creo que hay que empezar por algo que sea simple y bien probado. Otra de las cosas que me contaban era que estos motores que van a ser a LOX y querosén se están desarrollando en Córdoba, ya hubo algunas pruebas y algunas de las componentes de estos motores van a ser hechos con técnicas de impresión 3D. Estos motores se van a probar en un banco de pruebas, o sea, se están haciendo algunas pruebas en Córdoba, pero también hay un banco de pruebas ahí a unos 15 kilómetros de la fábrica cementera en Pipinas, y ese banco de pruebas es el que se usó en su momento para los vehículos VEX 1A, VEX 1B y VEX 5A. Ese banco de pruebas lo visitamos, no tengo muchas imágenes ahí tomadas, pero sí es muy interesante ver que le han sacado un montón de todos los caños y lo van a poner en valor, le van a hacer un montón de mejoras estructurales para poder probar los nuevos motores que son a base de querosén y oxígeno líquido. Así que ese trabajo está recién comenzando y en algún momento, si se pueden alinear los planetas, seguramente podremos ver desde ahí cerquita de la costa del Río de la Plata pruebas de motores espaciales, lo cual es una locura. Algo más que me contaban, hubo mucha especulación con el tema, quienes están muy metidos en el tema del tronador habrán escuchado que había como muchas discusiones con el tema de las turbobombas, porque bueno, si pensamos en un cohete, el corazón del cohete es el motor y el corazón del motor es la turbobomba, que es lo que le da presión al combustible y al comburente. Y había como varias escuelas de pensamiento con cómo hacer esa turbobomba, distintos equipos que pensaban distinto y como que no se terminaban de poner de acuerdo, y eso como que hubo bastantes dimes y diretes con eso. Lo que me dicen es que finalmente hay consenso, ya se sabe por qué línea se va a avanzar y por suerte ya hay como un diseño, no sé si final, porque todo esto siempre está en desarrollo, pero hay un diseño, una familia de diseños, si se quiere, hacia la que se está avanzando. Otro de los aspectos muy importantes del motor es los inyectores, y acá Pablo Oyar de vuelta nos cuenta un poquito más sobre el sistema de inyección del futuro motor para el tronador. Ahí está, contanos un poquito de los ciclos de lo que sea la inyección del combustible comburente. Bueno, si querés te cuento un poquito cómo era este. Es un motor, el de ácido nítrico de hidracina, usa tecnologías en la cual, o triplete o cuatriplete, en el cual básicamente se adaptaban varios chorros de los propelentes para que choquen uno contra otro, y en ese choque, en esa interacción, se genera un spray que es básicamente el que después forma la combustión.
Eso es bastante más fácil en cuanto a los diseños para realizar. El gran problema que tiene, o uno de los grandes problemas que tiene este tipo de tecnología, es que es la manufactura. Si uno quiere usar 10, 20 agujeros para que se choquen, digamos, los flujos, no hay problema, pero uno cuando está hablando de 100, 200, 300 o más agujeros, el proceso de manufactura se vuelve muy tedioso, muy complicado, y el mayor problema es que en cuanto si te falla, o al menos un agujero, ya tenés que tirar toda la pieza y tenés que hacerla de vuelta. Entonces, el gran problema, o uno de los grandes problemas, surge en la manufactura. Actualmente se adoptó otra tecnología de inyección, que es el swivel. Hay otras, ¿no? Si uno puede hablar de otras tecnologías, como por ejemplo el Pintel, swivel. Depende mucho de la misión que uno quiera adoptar, depende mucho de las necesidades propias del lanzador. Esto muchas veces termina siendo como un Boca River, ¿no? Hay algunos que le puede interesar o le puede gustar algo, pero particularmente en la misión y las necesidades que tenemos nosotros, la decisión fue utilizar el swivel. La gran ventaja que tiene de manufactura es que uno fabrica de unidades y los coloca dentro de un motor. En caso de falla o de algún problema, uno puede eliminar eso, extraer ese inyector y colocar otro. Los dos tipos de sistemas de inyección que te dije recién se pueden modular empuje en diferentes rangos, ¿no? Por supuesto, algunos son mejor que otros, pero en términos generales los dos admiten modulación de empuje y los dos sirven. Nosotros adoptamos el suyo. Antes de visitar el centro espacial, una de las cosas que pregunté a mis seguidores era qué cosas querían saber, qué cosas quería que pregunte. Espero que haya cubierto algunas de esas, pero una que surgió varias veces era qué carreras tengo que estudiar o qué carreras le digo a mis hijos que estudien, a mis hijas, para, si quieren, meterse en este mundo de la fabricación de cohetes, en particular para Beng y para la CONAE. Y acá Mariano Paredes, que es uno de los chicos que trabaja en Beng hace más de 10 años, nos cuenta un poco sobre este tema. Estamos acá con Mariano. Contanos qué estudiaste vos y bueno, ¿en qué carreras son las que tiene que estudiar la gente para venir a trabajar acá? Bueno, yo soy ingeniero mecánico, graduado de la UNLP. Las carreras que habitualmente los perfiles nosotros buscamos son de ingeniería en rama dura, o sea, electrónica, mecánica, bueno, obviamente aeronáutica. Y actualmente en el país ya tenemos dos opciones de ingeniería aeroespacial. Una está en la UNLP, que es la carrera de aeronáutica que se amplió el alcance, así que están ya definidos como ingenieros aeroespaciales. Y también tenemos en la UNSAM una especialidad en ingeniería aeroespacial. Y bueno, después tenemos físicos, tenemos también compañeros que se dedican a la química. Pero el fuerte, digamos, el core va por ahí, por esa especialidad que tiene que realizar. ¿Y experiencia en lo que serían los trabajos de tornería, ese tipo de cosas también es valorado? Sí, trabajo técnico específico es algo que requerimos muchísimo, algo que es un poco difícil de conseguir. Sí, tecnicaturas especializadas, nosotros tenemos algunos compañeros que hacen el trabajo de tornería de gran porte, mediano porte, y también soldadores calificados especialmente para este tipo de industria, ¿no? Que en este caso son soldadores en proceso GETAU, que habitualmente se conoce como TIG, eso es para soldar aluminio básicamente. Bueno, muchas gracias. Una curiosidad para estar atentos es que también durante la visita había un equipo de la TV Pública, de la Liga de la Ciencia, así que les mando un saludo a todos ellos, que la verdad súper copados, y estuvieron filmando un montón, también hicieron tomas con dron, o sea, una cosa espectacular. Imágenes mucho mejores que las que yo les puedo ofrecer en este video, pero sí, eso va a estar por la TV Pública, la Liga de la Ciencia, me dijeron en algún momento de febrero de 2023, así que ahí a estar atentos, porque seguro que va a haber muy buen material y algunas entrevistas también que hicieron ellos. La verdad, palabras de agradecimiento para la CONAE y para Beng. La visita estuvo buenísima, ellos se contactaron conmigo, la verdad, muy gentilmente. Nos abrieron todas las puertas, nos hicieron algunos regalos que ya van a ver para sorteos en Twitter, nos dieron un almuerzo muy rico en el hotel que está enfrente, que es un hotel que es una cooperativa, estuvo recuperado después del 2003, es el hotel original que está enfrente de la fábrica, que es el hotel que había armado Corsemar para
para las visitas de la fábrica y que se cayó en desgracia después del 2001, fue recuperado en el 2003, hoy es operado por sus propios trabajadores y la verdad que nos trataron súper bien, nos dieron de comer muy rico. Y la verdad que si pueden visitar, si bien hoy en día las visitas a la planta no están abiertas al público, ahora les cuento un poco más de esto. Pipinas creo que es un lugar que no es muy conocido y tiene turísticamente cosas muy interesantes para ofrecer. Está camino a la costa atlántica argentina, con lo cual si alguna vez toman el desvío por la Ruta 11, creo que está bueno, aunque sea parar en Pipinas y conocer un poco. Es un pueblo muy lindo, muy tranquilo, vi bicicletas tiradas por el piso, no había ningún tipo de problema con estar ahí, los chicos jugando en la calle, la verdad, un pueblito muy lindo y muy tranquilo. Y con respecto a lo de las visitas, como les decía, ellos quieren hacer visitas al público. Esto fue más bien una visita de prensa en la que yo me colé, pero quieren empezar primero con visitas de gente de la zona, ¿no? Quieren abrirle un poco a la gente de la zona, que obviamente a la gente de la zona les genera mucha curiosidad esto de que estén fabricando cohetes en el patio trasero de su pueblo. Y después eventualmente creo que sí, hay mucha voluntad de hacerlo. La verdad, la voluntad de contestar las preguntas, de querer mostrar, toda la gente con la que charlé están muy orgullosos del trabajo que hacen, son muy orgullosos de poder trabajar en el desarrollo aeroespacial argentino. Entonces les encanta contar lo que hacen, les encanta mostrar, y no es un tema de falta de ganas el tema de las visitas abiertas. Creo que tiene que ver más que nada con encontrar los recursos y el tiempo sobre todo para poder dedicarle a esto y hacerlo de una manera segura, porque no deja de ser un área de trabajo. No deja de ser un área al que hay que ir con zapatos de seguridad, no deja de ser un área al que hay que ir con casco, y obviamente la prioridad número uno es la seguridad de la gente que visita. Entonces, si eso lo abren a chicos o a gente que quizás pueda hacer alguna macana, la verdad que es complicado. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, y eventualmente yo sé que lo van a hacer. Así que la gente de Venga y CONAE seguramente van a estar trabajando en algún esquema para que se pueda visitar más, pero por ahora no es un área que se pueda visitar. Así que no, digamos, si van a Pipinas van a pasar. De hecho hay una maqueta en la parte de afuera del pueblo, se pueden sacar una foto. Eso está sobre la ruta 36, van a ver una foto ahí que se pueden sacar. Pero el pueblo sí, obviamente, el hotel también está buenísimo, hay unos murales, hay un montón de cosas para conocer, pero la planta no van a poder ingresar, al menos por ahora. Esto es en enero de 2023, por ahora no se puede. Otra cosa que sí se viene del lado de Veng es, están haciendo una tienda. No sé si va a ser una tienda física, probablemente sea una tienda virtual, no me lo dijeron, pero una tienda donde se van a poder comprar remeras, gorros, cuadernos, stickers, ojalá algún modelo del cohete, o sea, estaría buenísimo. Pero bueno, eso lo van a estar desarrollando. Ellos quieren dar a conocer, como les decía, a través de la prensa, a través de las redes sociales, a través de distintos mecanismos, quieren dar a conocer el trabajo que están haciendo. Así que nada, es algo para mí enorme haber podido visitar esto. Les agradezco enormemente a Juan Cruz y a Maxi de Veng, a todo el equipo, a toda la gente que trabajó para recibirnos, y para recibirme en particular, que yo ni siquiera soy de un canal de televisión y que abran las puertas. Súper agradecido. Y bueno, ojalá que cuando haya más avances se pueda visitar de nuevo y hacer una comparativa de cómo estábamos en el 2023 y cómo estamos más adelante. Por último, para quienes también están ahí diciendo, bueno, pero ¿cuándo se lanza? ¿Cuándo se lanza? Paciencia. Recién en el año 2026 va a haber algún tipo de lanzamiento del T270, que es el más pequeño de los vehículos. 2026, ¿no? Parece que falta un montón, 3 años. Pero en términos de tecnología aeroespacial, 3 años pasan inmediatamente. Así que yo de mi lado digo, ojalá sean 2026. Ojalá, porque siempre todos los proyectos aeroespaciales, y no me refiero a Argentina, sino en todo el mundo, incluso a Elon Musk le pasa, todos sufren retrasos. Pero bueno, confiemos en que va a ser en el 2026, ahí mismo en Pipinas. Así que si llega a ser en 2026, en año mundialista, nos vamos a Pipinas en carpa o como sea a ver ese lanzamiento. Así que bueno, falta todavía un tiempo, pero la gente de Veng está trabajando en eso. Sepan que están trabajando muy duro y están haciendo todo lo posible para que ese lanzamiento sea pronto y sea exitoso. Así que bueno, nuevamente gracias a todos ellos y bueno, gracias por estar ahí del otro lado y seguimos en la próxima.